Ella dejó la taza sobre la mesa como lo hacía todas las noches. El sonido fue suave, casi imperceptible. Él siguió mirando la pantalla del teléfono sin levantar la vista. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con una calma extraña, como si el mundo estuviera intentando decir algo que nadie quería escuchar. Y fue en ese instante, silencioso, invisible, aparentemente insignificante, cuando algo dentro de ella terminó de romperse. No hubo gritos, no hubo reproches, solo una sensación fría creciendo lentamente en el pecho. La certeza de que llevaba demasiado tiempo desapareciendo frente a alguien que ya no sabía verla. Si alguna vez sentiste que dabas todo mientras lentamente te ibas apagando por dentro, este canal fue creado para ti. Suscríbete y acompaña este viaje, porque quizás muchas de las respuestas que buscas no están fuera, sino escondidas en las partes más profundas de tu propia mente. Carl Jung decía que las heridas más peligrosas no son las que sangran a la vista, sino aquellas que aprendemos a ocultar incluso de nosotros mismos. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo con ella. Durante mucho tiempo creyó que amar significaba soportar silencios, justificar distancias y esperar pacientemente el regreso emocional de alguien que, poco a poco, se había ido ausentando sin irse realmente. Él seguía ahí físicamente. Compartían el mismo espacio, las mismas rutinas, las mismas noches. Pero algo esencial había desaparecido hacía mucho tiempo. Lo más inquietante es que nadie nota de inmediato cuando comienza a perderse a sí mismo. No sucede de golpe. Ocurre lentamente, en pequeños momentos cotidianos, cuando dejas de decir lo que sientes para evitar problemas, cuando sonríes aunque por dentro te estés derrumbando, cuando empiezas a aceptar migajas emocionales solo porque temes quedarte completamente solo. Jung creía que la mente humana tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse al dolor, incluso cuando ese dolor destruye lentamente el alma. Ella aún recordaba cómo él la miraba al principio. Había intensidad en sus ojos, presencia, curiosidad. Él parecía verla más allá de las palabras, como si pudiera reconocer partes de ella que ni siquiera ella comprendía todavía. Y quizás por eso dolía tanto, porque perder a alguien que nunca te vio realmente duele. Pero perder a alguien que un día sí supo verte, puede convertirse en una herida mucho más profunda. Con el tiempo, ella comenzó a cambiar sin darse cuenta. Ya no hablaba con la misma emoción. Ya no compartía ciertos pensamientos. Había empezado a esconder partes de sí misma para no sentirse ignorada. Y ahí es donde Jung habría hecho una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces sacrificamos nuestra verdadera identidad solo para conservar el afecto de alguien más? Porque existe algo aterrador en el abandono silencioso. No deja marcas visibles, no genera escenas dramáticas, pero transforma lentamente la percepción que una persona tiene sobre sí misma. Cuando alguien deja de sentirse visto, escuchado o emocionalmente reconocido, comienza a desconectarse de su propia esencia, y muchas veces ni siquiera lo nota hasta que el vacío ya se volvió insoportable. Lo más extraño era que él tampoco parecía feliz. Aunque fingía normalidad, había momentos en que se quedaba inmóvil, mirando hacia ninguna parte, como si algo dentro de él también estuviera comenzando a fracturarse. Pero el orgullo tiene una forma muy cruel de disfrazar el miedo. Jung hablaba de las máscaras que usamos para sobrevivir socialmente. Personas que aparentan control, mientras internamente están llenas de ansiedad, vacío y desconexión emocional. Y así, sin comprenderlo del todo, ambos comenzaron a convertirse en extraños dentro de la misma historia. Ella empezó a callar más. Él empezó a notar menos. Y entre esos dos silencios, algo invisible comenzó a crecer. Durante mucho tiempo, ella creyó que el problema era la falta de atención. Pensaba que todo habría sido diferente si él hubiera escuchado más, hablado más, amado mejor. Pero algunas heridas no nacen únicamente de lo que otra persona hace, sino de aquello que uno aprende a tolerar para no sentirse abandonado. Y esa verdad comenzó a perseguirla en silencio.
Había noches en las que despertaba sin motivo, con una sensación extraña en el pecho, como si algo invisible estuviera intentando salir a la superficie. Miraba el techo oscuro de la habitación mientras él dormía a su lado, distante incluso en el sueño, y una pregunta empezaba a repetirse dentro de ella con una fuerza inquietante. ¿En qué momento dejé de sentirme viva aquí? A veces como la sensación insoportable de estar atrapado en una vida que ya no refleja quién eres realmente. Ella todavía no entendía por qué seguía allí. Había dejado de sentirse amada hacía mucho tiempo. Sin embargo, algo dentro de ella seguía esperando una mirada distinta, una reacción, una señal de que todavía importaba. Y esa espera comenzó a revelar algo mucho más profundo que la simple tristeza de una relación desgastada. Porque el dolor que más cuesta abandonar no siempre proviene del presente. Muchas veces viene de lugares mucho más antiguos, de heridas invisibles, de carencias emocionales que comenzaron mucho antes de conocer a la persona que hoy la hace sufrir. Sin darse cuenta, ella había convertido el amor en una búsqueda desesperada de validación, como si necesitara ser elegida constantemente para sentir que tenía valor. Y ahí es donde Jung habría detenido la historia para señalar algo esencial. Las personas no solo se enamoran unas de otras, también se enamoran de las heridas que inconscientemente intentan sanar a través del otro. Tal vez por eso ella soportaba tanto. Tal vez por eso seguía intentando recuperar una conexión que hacía tiempo había muerto. Porque perderlo a él significaba enfrentarse a una sensación todavía más aterradora, la idea de no ser suficiente. Y esa idea no había nacido en esa relación. Venía de mucho antes. Había pequeños recuerdos que regresaban a su mente como fragmentos perdidos. La sensación de tener que esforzarse para recibir cariño. El miedo infantil a decepcionar. La costumbre de callar emociones para no incomodar a los demás. Todo eso seguía vivo dentro de ella, aunque durante años intentó ignorarlo. Jung creía que gran parte de nuestras relaciones están guiadas por patrones ocultos que repetimos inconscientemente. Elegimos personas que despiertan heridas antiguas porque, en el fondo, una parte de nosotros sigue esperando cambiar el final de la historia. Como si el alma quisiera regresar una y otra vez al mismo dolor hasta finalmente comprender algo que todavía no ha sido resuelto. Y quizá eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Porque mientras más él se alejaba emocionalmente, más ella sentía la necesidad de acercarse. Cuanto más indiferente parecía él, más intensa se volvía su necesidad de ser vista. Era un ciclo agotador, una danza silenciosa entre abandono y necesidad emocional. Pero lo más peligroso era que ella había comenzado a confundirse a sí misma con ese sufrimiento. Ya no sabía quién era fuera de la espera, fuera del intento constante de recuperar algo, fuera del miedo a quedarse sola, y entonces ocurrió algo pequeño, pero profundamente revelador. Una noche, mientras él hablaba distraídamente sobre cualquier cosa sin importancia, ella dejó de escucharlo por unos segundos. Su mirada se perdió en el reflejo oscuro de la ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió tristeza. Sintió cansancio. Un cansancio profundo, antiguo. Como si una parte de su alma finalmente hubiera entendido que llevaba demasiado tiempo mendigando amor en un lugar donde ya no existía presencia emocional. Y aunque todavía no podía aceptarlo completamente, algo dentro de ella comenzaba a despertar. Después de aquella noche, algo cambió dentro de ella de una manera difícil de explicar. No fue una transformación inmediata. Nadie despierta de años de vacío emocional de un día para otro. Pero había una grieta nueva en el silencio que antes la consumía. Una especie de lucidez incómoda comenzaba a abrirse paso lentamente entre sus pensamientos. Por primera vez, dejó de preguntarse únicamente por qué él había cambiado, y comenzó a preguntarse por qué ella había permanecido tanto tiempo ignorando lo que sentía. Esa pregunta la asustó más que cualquier discusión, porque obligaba a mirar hacia adentro. Y mirar hacia adentro no siempre trae respuestas tranquilas. Carl Jung decía que las personas
pasan gran parte de sus vidas huyendo de sí mismas. Construyen rutinas, relaciones, máscaras y distracciones para evitar enfrentarse a aquello que existe en las zonas ocultas de la mente. Pero el problema es que todo lo que permanece oculto sigue influyendo silenciosamente en nuestras decisiones. Y ella empezaba a sentirlo. Había algo dentro de sí misma que nunca quiso reconocer. Algo que dolía demasiado admitir, porque quizás no solo había amado a alguien que dejó de verla, quizás también había abandonado partes esenciales de sí misma para ser aceptada. Esa idea comenzó a perseguirla incluso en los momentos más simples, mientras lavaba los platos, mientras caminaba sola por la calle, mientras observaba a otras personas reír en cafeterías o abrazarse distraídamente en estaciones de tren. Sentía una mezcla extraña entre nostalgia y vacío, como si hubiera pasado demasiado tiempo interpretando un personaje que ya no sabía sostener, y entonces empezó a recordar cosas que antes parecían insignificantes. Recordó cuántas veces había fingido estar bien, cuántas veces dijo, no pasa nada, cuando en realidad quería llorar. ¿Cuántas veces aceptó migajas emocionales porque tenía miedo de exigir algo más profundo y terminar perdiéndolo? Pero lo más doloroso no era recordar eso. Lo más doloroso era comprender que había empezado a creer que merecía ese tipo de amor incompleto. Jung hablaba de la sombra como aquella parte de nosotros que escondemos porque creemos que no será aceptada. Emociones, deseos, heridas, rabia, miedo, necesidad. Todo aquello que reprimimos para seguir siendo queridos por los demás. Y sin darse cuenta, ella había enterrado tantas emociones dentro de sí misma que ya no sabía diferenciar entre quién era realmente y quién había aprendido a ser para sobrevivir emocionalmente. Había una tristeza antigua creciendo dentro de ella, pero debajo de esa tristeza había algo todavía más inquietante: rabia. Una rabia silenciosa que nunca se permitió sentir. Rabia por haberse callado tanto tiempo, por haberse conformado, por haberse traicionado lentamente mientras intentaba conservar una relación que ya no le ofrecía refugio emocional. Y cuanto más intentaba ignorar esa sensación, más intensa se volvía. Porque las emociones reprimidas no desaparecen, solo esperan. Esperan años enteros si es necesario, hasta encontrar el momento exacto para salir a la superficie. Una tarde, mientras ordenaba unas cajas viejas, encontró una fotografía de sí misma tomada muchos años atrás. Antes de conocerlo, la imagen estaba ligeramente desgastada, pero sus ojos tenían algo diferente. Había brillo, presencia, una sensación de libertad que ahora parecía pertenecer a otra persona. Se quedó observando la fotografía durante varios minutos. Y entonces sintió algo romperse dentro de ella. No por él, por ella misma, porque entendió que la persona que más había desaparecido durante todos esos años no era él, era ella. Aquella versión espontánea, viva y emocionalmente auténtica, había quedado enterrada bajo el miedo al abandono, la necesidad de aprobación y el esfuerzo constante por sostener algo que ya estaba vacío. Y fue ahí donde comenzó el verdadero conflicto interno. Porque despertar duele. Duele descubrir que muchas veces el sufrimiento no viene solo de lo que otros nos hicieron, sino también de todo aquello que permitimos por miedo a quedarnos solos. Esa noche él volvió a hablarle como siempre, con la misma distancia disfrazada de normalidad. Pero algo era diferente ahora. Ella ya no lo miraba desde la necesidad. Lo miraba desde una pregunta mucho más profunda. ¿En qué momento dejé de elegirme a mí misma? La pregunta no dejó de perseguirla. ¿En qué momento dejé de elegirme a mí misma? Mientras escuchaba el sonido de sus propios pasos en habitaciones que de repente empezaban a sentirse demasiado vacías. Y cuanto más pensaba en ello, más difícil se volvía seguir fingiendo que todo estaba bien. Porque una vez que alguien comienza a despertar emocionalmente, ya no puede regresar del todo a la ignorancia anterior. Puede intentarlo. Puede distraerse. Puede convencerse de que exagera.
Pero hay verdades internas que, una vez vistas, empiezan a transformar todo silenciosamente. Carl Jung creía que el sufrimiento psicológico se vuelve más intenso cuando una persona vive demasiado tiempo alejada de su verdadera naturaleza, cuando reprime emociones, necesidades y partes esenciales de sí misma solo para mantener estabilidad, aprobación o pertenencia. Y quizás eso era exactamente lo que ella había hecho durante años sin darse cuenta. Había convertido la adaptación emocional en una forma de supervivencia. Aprendió a reducirse para evitar conflictos, a callar para no incomodar, a conformarse con poco para no arriesgarse a perderlo todo. Pero el alma nunca acepta eternamente vivir encerrada. Y tarde o temprano comienza a rebelarse. Lo extraño era que ahora ya no podía evitar notar ciertas cosas. Gestos pequeños que antes justificaba automáticamente comenzaron a doler de otra manera. Él seguía respondiendo con indiferencia. Seguía actuando como si nada estuviera ocurriendo. Pero ella ya no podía engañarse como antes, porque el problema nunca había sido una sola actitud. Había sido la repetición constante del vacío. La sensación de no ser realmente vista, de existir emocionalmente sola incluso estando acompañada. Y eso comenzó a despertar una incomodidad profunda dentro de ella. Una especie de tensión silenciosa entre la persona que había sido durante años y la persona que empezaba lentamente a emerger. Jung decía que enfrentar la propia sombra no es un proceso hermoso ni tranquilo, porque implica reconocer aspectos de nosotros mismos que preferiríamos seguir negando. Y ella comenzaba a descubrir algo difícil de aceptar. Una parte de sí misma había colaborado con su propio sufrimiento, no porque mereciera ser ignorada, no porque fuera débil, sino porque el miedo a quedarse sola la había llevado a tolerar situaciones que destruían lentamente su identidad emocional. Y admitir eso dolía más que culparlo únicamente a él, porque ahora el conflicto ya no estaba solo afuera, estaba dentro de ella. Había días en los que sentía ganas de irse y desaparecer sin explicar nada, y otros en los que el miedo la paralizaba completamente. ¿Qué quedaría de ella fuera de esa relación? ¿Quién sería sin la costumbre de esperar amor donde ya no había presencia emocional? El ser humano se acostumbra incluso al dolor, y eso es peligroso, porque la mente empieza a confundir sufrimiento con normalidad. Empieza a creer que vivir emocionalmente vacío es parte inevitable del amor. Y quizás esa era la prisión más silenciosa de todas. Una noche, mientras él dormía, ella permaneció despierta observando la oscuridad del cuarto. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración temblar ligeramente. Y fue entonces cuando entendió algo que le atravesó el pecho como una verdad imposible de ignorar. Llevaba años intentando salvar una relación, mientras abandonaba lentamente su propia alma. Las lágrimas comenzaron a caer sin ruido. No eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de reconocimiento, como si una parte de sí misma finalmente hubiera dejado de huir. Y por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar únicamente en cuánto la había herido él. Empezó a pensar en cuánto se había herido ella misma al permanecer donde ya no podía crecer emocionalmente. Aquella comprensión la aterró, porque significaba que ya no podía seguir viviendo igual después de eso. Algo dentro de ella había comenzado a romper el ciclo, aunque todavía no supiera cómo, aunque todavía sintiera miedo, aunque una parte de ella quisiera regresar a la comodidad de la vieja ilusión. El proceso ya había comenzado, y lo más difícil de despertar es que después resulta imposible volver a dormirse completamente. Los días siguientes fueron extraños, no porque el mundo hubiera cambiado de repente, sino porque ella comenzó a mirarlo con otros ojos. Las mismas calles, la misma casa, las mismas conversaciones vacías, pero algo dentro de ella ya no reaccionaba igual. Era como despertar después de un sueño demasiado largo y descubrir que la realidad siempre había estado intentando hablarle. Y quizá eso era lo más desconcertante. Nada afuera había cambiado todavía, pero dentro de ella, algo silencioso comenzaba a reorganizarse. Carl Jung
Decía que el verdadero cambio psicológico no ocurre cuando una persona encuentra respuestas inmediatas, sino cuando deja de huir de las preguntas que más miedo le provocan. Y durante años, ella había evitado una pregunta esencial. ¿Quién soy cuando dejo de vivir para ser elegida por otros? Porque cuando una persona ha pasado años definiendo su valor a través de la atención, el amor o la aprobación de alguien más, reencontrarse consigo misma puede sentirse como conocer a una extraña. Había mañanas en las que despertaba con una sensación de vacío profundo. Pero ya no era el mismo vacío desesperado de antes. Este era distinto, más silencioso, más consciente, como si su alma estuviera atravesando un proceso lento de separación emocional, y aunque dolía, también había alivio, un alivio difícil de explicar, como si finalmente dejara de sostener algo que llevaba demasiado tiempo quebrándola por dentro. Comenzó a hacer pequeñas cosas que había abandonado sin darse cuenta. Volvió a caminar sola escuchando música. Volvió a escribir pensamientos que antes reprimía. Volvió a mirar el cielo por las noches sin sentir inmediatamente aquella ansiedad constante por ser suficiente para alguien. Parecían detalles insignificantes, pero no lo eran, porque la transformación rara vez comienza con grandes decisiones. A veces empieza en momentos mínimos, en silencios distintos, en la forma en que alguien vuelve a respirar después de años sobreviviendo emocionalmente. Jung creía que dentro de cada ser humano existe una versión más auténtica esperando ser reconocida, una identidad profunda que permanece enterrada bajo expectativas, heridas y máscaras construidas para ser aceptados. Y quizás por primera vez en mucho tiempo, ella comenzaba a acercarse lentamente a esa parte olvidada de sí misma. No de forma perfecta, no sin miedo, pero sí con verdad. Y eso cambió algo importante. Ya no sentía la necesidad constante de explicar su dolor. Ya no buscaba desesperadamente señales de amor en cada gesto indiferente de él. Había empezado a comprender que algunas personas solo perciben realmente lo que tenían, cuando dejan de encontrarlo disponible frente a ellas. Y fue exactamente ahí donde algo inesperado comenzó a ocurrir. Él empezó a notarla diferente, no porque ella hiciera escándalos, no porque lo enfrentara, sino porque dejó de perseguir emocionalmente aquello que antes la consumía. Su silencio ya no era tristeza, era distancia interior, una distancia nueva, más madura, más profunda, y las personas sienten cuando alguien deja de necesitarlas de la misma manera. Él comenzó a mirarla más tiempo, a hacer preguntas pequeñas, a buscar conversaciones que antes evitaba. Pero ella ya no reaccionaba igual, no por orgullo, no por frialdad, sino porque algo dentro de ella había empezado a despertar del apego emocional que la mantenía atrapada. Por primera vez, comenzó a experimentar algo que llevaba años sin sentir. Paz. Una paz todavía frágil, inestable, pero real. Y aún así, el conflicto interno no había desaparecido completamente. Había noches en que el miedo regresaba, no el miedo de perderlo, sino el miedo de descubrir cuánto tiempo había vivido desconectada de sí misma. Porque despertar también implica duelo. Duelo por la persona que uno fue, por los años entregados, por las versiones de uno mismo que se sacrificaron intentando recibir amor. Pero incluso ese dolor comenzaba a transformarse lentamente en conciencia. Ella ya no quería volver a ser quien había sido al inicio de la historia, y quizás esa era la señal más clara de que su alma finalmente estaba comenzando a regresar a casa. Hubo un momento exacto en el que ella entendió que ya no estaba esperando lo mismo de antes. No ocurrió durante una gran discusión. No hubo una despedida dramática ni una escena imposible de olvidar. Fue algo mucho más silencioso. Una tarde cualquiera, mientras la luz del atardecer atravesaba lentamente las cortinas de la sala, él comenzó a hablarle sobre cosas simples, cotidianas, como siempre hacía. Pero mientras lo escuchaba, ella sintió algo extraño dentro de sí misma. Ya no estaba intentando desesperadamente ser comprendida. Ya no necesitaba buscar en sus palabras una prueba constante de amor.
Y esa ausencia de necesidad emocional cambió por completo la manera en que veía todo. Carl Jung decía que el proceso más importante de la vida humana consiste en convertirse en quien uno realmente es, no en quien aprendió a ser para sobrevivir, agradar o evitar el abandono. Y aunque ella todavía estaba lejos de comprender completamente quién era en realidad, algo esencial había comenzado a transformarse. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de sentir miedo al silencio. Porque antes, el silencio significaba rechazo, significaba distancia, significaba abandono emocional, pero ahora empezaba a descubrir que el silencio también podía convertirse en un espacio donde finalmente escuchaba su propia voz. Y eso lo cambió todo. Había pasado tantos años enfocándose en ser suficiente para alguien más, que olvidó preguntarse si esa vida era suficiente para ella. Aquella pregunta comenzó a acompañarla en cada pequeño instante, mientras se miraba al espejo por las mañanas, mientras caminaba sola por la ciudad, mientras observaba parejas en restaurantes intentando sostener conversaciones vacías para no enfrentarse a lo que realmente sentían. Y entonces empezó a notar algo inquietante. La mayoría de las personas no permanecen en relaciones por amor profundo. Permanecen por miedo. Miedo a la soledad. Miedo al cambio. Miedo a enfrentarse a sí mismas cuando ya no tienen a quién culpar por su vacío interior. Ella también había vivido así, durante demasiado tiempo, pero ahora comenzaba lentamente a salir de ese estado. No porque hubiera dejado de sentir, sino porque empezó a sentir de una manera diferente, más consciente, más auténtica, más cercana a sí misma. Él también parecía percibirlo. Había momentos en que la observaba en silencio, como intentando entender qué había cambiado. Y quizás por primera vez, empezó a sentir algo que nunca había sentido realmente mientras ella lo perseguía emocionalmente. La posibilidad de perderla de verdad. Porque las personas suelen reaccionar tarde, muy tarde. Solo notan la profundidad de una presencia cuando dejan de sentirla disponible. Pero lo más importante ya no era lo que él sintiera. Lo verdaderamente importante era lo que comenzaba a despertar dentro de ella. Jung creía que toda transformación profunda exige atravesar una especie de muerte psicológica, el colapso de una identidad antigua para que algo más auténtico pueda emerger, y aunque ella todavía sentía miedo, nostalgia y confusión algunas noches, ya no quería regresar a la versión de sí misma que aceptaba migajas emocionales solo para no quedarse sola. Había comprendido algo esencial. El amor no debería exigir la destrucción silenciosa de quien eres. No debería obligarte a desaparecer lentamente para mantener la paz. No debería convertirte en alguien que vive esperando pequeñas señales de afecto para sentirse valioso. Y quizá esa fue la revelación más dolorosa de todas. Porque entendió que no había perdido solamente una relación. Había perdido años enteros intentando ser amada de una forma que nunca debió costarle su identidad. Pero incluso esa tristeza comenzó a adquirir otro significado. Ya no era una herida abierta. Era conciencia. Era despertar. Era el inicio de algo que todavía no podía nombrar completamente. Aquella noche, antes de dormir, abrió la ventana y dejó que el aire frío entrara lentamente en la habitación. Cerró los ojos durante unos segundos y respiró profundo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba vacía. Estaba cambiando. Y aunque todavía no sabía exactamente hacia dónde la llevaría ese camino, una parte de su alma finalmente había dejado de tener miedo de avanzar. A veces, perder a alguien no es el verdadero dolor. El verdadero dolor aparece cuando descubres cuánto tiempo te alejaste de ti mismo, intentando conservar a alguien que ya no sabía amarte de verdad. Y quizás por eso muchas personas nunca logran salir de ciertos ciclos. Porque siguen buscando afuera aquello que su propia alma lleva años intentando mostrarles desde dentro. Jung decía que todo aquello que no hacemos consciente termina guiando nuestra vida en silencio. Y tal vez eso explica por qué tantas relaciones terminan convirtiéndose en espejos de heridas antiguas, miedos invisibles y partes olvidadas de nosotros mismos.
Pero aquí está lo más inquietante, y esa transformación silenciosa tiene un poder que pocas personas comprenden. El problema es que la mayoría despierta demasiado tarde para recuperar ciertas conexiones, demasiado tarde para reparar años de distancia emocional, demasiado tarde para evitar convertirse en extraños de sí mismos. Pero hay algo todavía más profundo que casi nadie entiende. ¿Por qué algunas ausencias nos destruyen, mientras otras apenas nos afectan? ¿Y por qué hay relaciones que parecen activar heridas que ni siquiera sabíamos que existían dentro de nosotros? Porque quizás el amor nunca fue solamente amor. Quizás siempre fue también un encuentro con las partes ocultas de nuestra propia mente. Y eso es justamente lo que exploraremos en los próximos videos.